Hermano, buenos días. Dios me le bendiga grandemente. Ok, hoy vamos a estudiar un poco en el libro de Ezequiel, capítulo 18, ¿sí? Y el título del estudio del día de hoy es el siguiente: cada uno es responsable de su conducta. Y está basado en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Dice así: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Ok? Como introducción voy a recordarles que en las semanas anteriores estuvimos viendo 4 casos de pecado. Cada semana estuvimos viendo un caso. Empezamos con el caso de Adán y Eva, el caso de Nadab y Abiú, el caso de Acán, ¿ok? Y el caso de los israelitas en Baal Peor. Entonces, bajo otros 4 casos estuvimos viendo diferentes perspectivas de pecados que la gente pudo haber cometido. Y queremos recordar que el pecado es la infracción de la ley de Dios, que toda injusticia es pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, y que bueno, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuenta del pecado, por nuestro propio pecado. Y bueno, la paga del pecado es muerte, ¿ok? Eso lo vemos en Romanos. Y cuando hablamos de que la paga del pecado es muerte, vemos que en el Antiguo Testamento la gente moría físicamente y fueron los casos que vimos acá, ¿ok? El caso de Nadab y Abiú, el caso de Acán, inclusive los israelitas en Baal Peor. Pero vimos en el caso de Adán y Eva que cuando Dios les dijo que si ellos comían del fruto prohibido, del fruto que no debían de comer, ellos iban a morir. Pero vemos que comieron del fruto y estaban vivos. Entonces tenemos lo que es la muerte física, que entra por cuenta del pecado, y tenemos la muerte espiritual, que es la separación de Dios y nosotros por cuenta del pecado. Eso produce el pecado en nosotros, una separación entre Dios y nosotros. Entonces, bueno, eso también lo vamos a estar viendo por ahí. Entonces, hermanos, mire, me debe preocupar el hecho de que el alma que peque morirá, ¿sí? Y ya sabemos, hay muerte física y muerte espiritual. Por eso es necesario que nosotros podamos identificar, hermano, en nosotros cuál es el pecado que nos afecta, ¿ok? Y quitarlo de en medio. Eso es parte de lo que vamos a estar también viendo y lo que queríamos presentar en los casos anteriores, semanas anteriores. En el contexto que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Y la historia que nos va a ocupar hoy tiene que ver con Ezequiel y las profecías que él hace mientras estuvo en Babilonia. Ezequiel, hermanos, creció en Jerusalén y fue sacerdote en el templo. Él formó parte del segundo grupo de cautivos llevados a Babilonia junto con el rey Joaquín, y estando en Babilonia, pues Dios lo convierte en profeta. Cuando él llega a Babilonia, ya hay un primer contingente de judíos que están allá y llegan ellos. Y entonces en Ezequiel capítulo 18 se nos está presentando un problema que de antemano ya era viejo, pues entre el pueblo judío. Y vamos a empezar con saber de qué se trata. Primero, porque había un refrán en Israel que se repetía. Y entonces vamos a entrar en materia en el capítulo 18, versículos del 1 al 3. Y para los que están tomando nota, ¿ok? Dice así: vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Muy bien. Mire, con motivo del asedio y la caída de Jerusalén en el año 597 a.C., los deportados a Babilonia comenzaron a repetir este refrán que también estaba en los labios de los judíos. ¿Sí? Jeremías capítulo 31, vamos a buscar allá. Jeremías capítulo 31, versículos 29 y 30, nos va a decir lo siguiente. Cuando habla del nuevo pacto, dice, en aquellos días no dirán más los padres, en aquel día no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Vamos a comparar ahora
con Lamentaciones capítulo 5. Lamentaciones capítulo 5, versículo 7, nos va a aclarar más la idea. Dice, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Esta es la respuesta a nuestro refrán. Nuestros padres pecaron, murieron y nosotros hemos recibido el castigo. Ese era el refrán que se oía en Israel. Los israelitas se lamentaban de sufrir las consecuencias de un mal que no habían cometido ellos, sino sus antepasados. Usted busca en Éxodo capítulo 20, vamos a buscar Éxodo capítulo 20 y nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, hermanos, allá vemos que Dios está hablando de que Él hace, Él va a pasar factura, pues, a la siguiente generación. El problema que tenemos acá es el problema de la idolatría, ¿ok? Cuando me vengo acá, vemos que entonces Ezequiel rechaza esa visión fatalista y exhorta a buscar la gracia de Dios y la salvación mediante la conversión personal. Eso es lo que Ezequiel viene dando a entender. Ok, vemos que ya estaba pasando esto, pero entonces ahora eso va a cambiar. Ok, y nos muestra entonces este mensaje acá. Mire, es lo que vemos en Ezequiel capítulo 18, versículos 2 y 3. Verá, ya no se dirá más el refrán, sino que cada quien será responsable de sus actos. Incluso en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 18, al final, en el 31 y 32, mire, Dios no quiere que nadie muera. Dios no quiere la muerte del que muere, ¿ok? Sino que quiere que todos se conviertan, que todos procedan al arrepentimiento. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Entonces ya no se dirá más este refrán en Israel. Volvemos al capítulo 18 de Ezequiel y vamos a ver el versículo 4. Dice así, y es el texto que nos está ocupando el día de hoy. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, hermano, el Señor está corrigiendo la idea equivocada del pueblo en cuanto al principio de la iniquidad heredada. ¿Ok? Mire, cuando usted vamos a revisar este texto también, Éxodo 34. Cuando vemos en Éxodo 34 que tiene la misma idea del 20, dice 34, versículo 7, el Señor dice acá lo siguiente, dice, hablando de Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a compararlo también con Deuteronomio capítulo 5. Usted revisa en Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, dice lo siguiente. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ya el Señor viene corrigiendo esa idea equivocada, ¿ok? Del pueblo en cuanto al principio que de la iniquidad se hereda. Nosotros no heredamos el pecado de Adán y Eva, nosotros no heredamos el pecado de nuestros padres, ciertamente llevamos las consecuencias. El pecado de Adán y Eva trajo consecuencias a toda la humanidad, a la misma tierra le trajo consecuencias. O sea, todos estamos sufriendo por eso, pero no tenemos el pecado de ellos, no lo arrastramos. Ahora, cuando hablamos de la iniquidad de los padres sobre los hijos, hermanos, el pecado, en este caso que venimos hablando de Éxodo, Deuteronomio, consiste en la idolatría, que es uno de los pecados más severos que cometió el pueblo, y eso trae consecuencias sobre su familia por generaciones, ¿ok? A menos que
la descendencia rechace los malos caminos de sus padres y se arrepienta. Voy a dar esta idea, ¿sabe? Los israelitas se estaban quejando de que lo que estaban sufriendo, lo estaban sufriendo porque sus padres pecaron y eso los llevó al exilio. Pero resulta que ellos estaban haciendo lo malo y lo que ciertamente estaba pasando es que ellos estaban sufriendo la consecuencia de su propio pecado. Pero como se hablaba antes de que Dios visita la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos de la segunda y tercera generación, entonces se tenía ese refrán. Bueno, ese refrán estaba llegando hasta ese momento, porque Dios está dando a entender que Él es justo y que si tú estás sufriendo algún problema es por tu pecado, no es por el de tus padres ni el de tus antepasados. Y eso es lo que Dios entonces nos va a enseñar el día de hoy. ¿Ok? Mire, aunque la iniquidad, ¿verdad? La palabra iniquidad tiene que ver con mal, es maldad, pueda pasar de una generación a otra, porque ciertamente cuando Adán y Eva pecan, ¿ok? Ellos comen del fruto, no mueren, ellos están ahí. Dios tiene que destituirlo de la gloria, echarlo fuera del huerto del Edén y bueno, eso trajo consecuencias para toda la humanidad. Mire, cada persona es responsable de su propio pecado. Cada persona es responsable de sus propios actos. Ciertamente estamos sufriendo una consecuencia por eso, pero no el pecado de ellos. Eso siempre, y lo hemos hablado en otras oportunidades también. Entonces, Dios, ¿qué va a hacer Dios ahorita? Nos va a mostrar por medio de 3 generaciones la justicia de Dios y que de ese refrán no es necesario que lo estés usando para justificar tu pecado. ¿Ok? Entonces él va a utilizar 3 generaciones. La primera generación que vamos a ver es un padre que es un hombre relativamente bueno, ¿no? En el versículo, vamos a regresar a Ezequiel, capítulo 18, versículo 5. Vamos a leer versículo 5 al 9. Dice así: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero, este hombre, entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardares mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Versículo 9. Entonces aquí vemos un padre que es justo, que relativamente es bueno, ¿ok? Y hay algo importante en esta lectura. Ezequiel escribe: el hombre que hiciere según el derecho y la justicia, en el versículo 5. Y en el versículo 9 dice: que ande en mis ordenanzas, ¿verdad? Que caminar en sus ordenanzas y guardar en sus estatutos. ¿Qué va a pasar con ese hombre? Dice Dios: vivirá. Pudo haber tenido un padre malo, pudo haber tenido unos antepasados malos, pero él va a vivir por la justicia que hizo, ¿ok? Porque hizo según el derecho y la justicia y guardó las ordenanzas de Dios. Ese es nuestro primer ejemplo para Dios irnos mostrando lo que quiere decir o invalidar por lo menos ese refrán. Mire, hay un ejemplo, vamos a encontrar un ejemplo en Segunda de Reyes capítulo 15. Segunda de Reyes capítulo 15, vamos a ver el caso de Jotán. Jotán es hijo de Usías. Usías también fue un rey bueno en Jerusalén, en Judea, capítulo 15. Y aquí vamos a ver una dinastía, un linaje. Vamos a ver el papá, vamos a ver el hijo y vamos a ver al nieto. ¿Ok? Lo vamos a ir mostrando también como ejemplo. Entonces, capítulo 15, vemos el caso de, estoy aquí, 32. 15:32. Aquí vemos a Jotán, al rey Jotán. Dice así, repito la cita, Segunda de Reyes 15, 32 al 34. Dice: en el segundo año de Peca, hijo de Remalía, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías.
34. Muy bien. Entonces aquí vemos este hombre que hizo conforme a su padre, Jotán. Este hombre hizo conforme a su padre fue bueno, tuvo un buen reinado y entonces este hombre por su justicia, él iba a vivir, fue un rey bueno. Este fue el padre, este es el padre, ejemplo de la historia que estamos dando, de la primera generación. ¿Ok? Vamos a ver la segunda generación, es un hijo malo. Vamos a ver qué dice Dios. Regresamos a Ezequiel, regresamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 10 al 13, para que tome nota. Dice así: mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Entonces aquí vemos el hijo malo, pues. Vemos dentro de las prohibiciones que se ven acá, son esas mismas prohibiciones que Dios deja en la ley, ¿ok? Que ellos no deberían hacer, que ellos no deberían cometer y que se las hacían, bueno, lamentablemente iban a tener consecuencia. Entonces, vemos esas prohibiciones que no se estaban guardando. Mire, vamos a ver el ejemplo entonces de ese hijo malo. Mira, aquí hay algo importante. Vamos a regresarnos a Ezequiel capítulo 8, porque en Ezequiel capítulo 8 se hace una mención de estas abominaciones. Mire, para que tome nota, Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Mire, dice así: esto era lo que el pueblo estaba haciendo. Y entonces el pueblo está haciendo esto y está diciendo que ellos están sufriendo por la culpa de sus padres, que fueron los que cometieron pecado. Mire, Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y cuando usted lee el versículo 17 y 18 dice lo siguiente: y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Entonces, el pueblo está haciendo lo malo, el pueblo se está apartando de Dios, se está yendo tras dioses ajenos y vuelve a decir que es por culpa de sus padres, las consecuencias de lo que ellos les está pasando. Entonces aquí vemos ese ejemplo, ¿ok? Ahora vamos a ver el ejemplo del hijo malo. Ya vimos el papá, ahora vamos a ver el hijo. Segunda de Reyes capítulo 16. En Segunda de Reyes capítulo 16 vamos a encontrar el ejemplo del hijo de Jotán llamado Acaz. Segunda de Reyes capítulo 16 versículos del 1 al 4. Dice así: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Ok? Eso hizo Acaz, hijo de Jotán, mientras su padre fue bueno, mientras su padre hizo lo que a Dios le agradaba. Mire, uno de los pecados que incluso fue el que llevó a Israel, a Judá, al reino del norte, al reino del sur, al exilio, fue la idolatría, hermano. Y un pecado que se nombra y se pronuncia mucho en el Antiguo Testamento es lo que hizo Jeroboam, ¿ok? Que coloca un becerro en Dan
colocó un becerro en Betel para que la gente no pase a adorar a Jerusalén, cuando tuvo problemas con Roboam, hijo de Salomón, y se divide el reino, pues. Y entonces, lamentablemente, el pueblo israelita vivió ofreciendo sacrificio a otros dioses en lugares altos. Y siempre tenían ese problema. Ese fue el gran problema que tenían. ¿Ok? Por eso que el que no se apartara de ese asunto iba a seguir llevando la consecuencia. No la de sus padres, porque ellos fueron los que empezaron, pero ellos siguieron y le dieron continuidad a ese pecado. ¿Ok? Entonces, aquí la gente se está quejando de que ellos están sufriendo por culpa de sus padres. Entonces ya vemos este ejemplo también. Vamos a ver la tercera generación y aquí vamos a ver al nieto. ¿Ok? La tercera generación, volvemos a Ezequiel capítulo 18 y vamos a ver desde el 14 al 19. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, no oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Ok, entonces vemos la tercera generación, vemos al nieto. Este hombre, ¿verdad? Leímos que guardó sus decretos, anduvo en los mandamientos y ordenanzas de Dios. Dice Dios, no morirá, él no va a morir por la maldad de su padre. El padre va a morir por lo malo que él hizo, pero él no va a morir por lo que hizo el padre. Él vivirá por las cosas justas que hizo. ¿Qué hizo él? Bueno, guardó el derecho y la justicia, cumplió los mandamientos de Dios y sus ordenanzas. Él no hizo el mal ejemplo de su padre. Y aquí, y fíjense, vemos este ejemplo, ¿ok? Y podemos encontrar otros por ahí, pero vemos el ejemplo de esta dinastía. Vemos el ejemplo entonces de Jotán, fue un rey bueno. Vemos el ejemplo de Acaz, que fue un rey malo, no hizo lo bueno que vio de su padre. Y ok, vamos a ver entonces a este hombre, que voy a verle el ejemplo ahorita, vamos a buscarlo, es el Ezequías, está en Segunda de Reyes capítulo 18, versículo del 1 al 7, y es el ejemplo que vamos a mostrar. Segunda de Reyes capítulo 18 del 1 al 7. Muy bien. Mire, Ezequías fue uno de los reyes bastante prominentes y buenos del reino de Judá. Él estuvo en conflicto con el rey de Asiria, enviaron al Sennacherib, hubo una invasión allá, Dios los libró de eso. Ezequías estuvo enfermo, Dios le dice que arreglara todas las cosas por medio de Isaías, que iba a morir. Después que Isaías se baja y le dice que arregle todas sus cosas, él dice que se pone a orar, llora delante de Dios, y algo que tiene Ezequías, que él apeló a Dios, a la misericordia de Dios primeramente, y entonces le hace saber que él ha andado delante de Dios con toda justicia, pues, que él ha cumplido el derecho y el juicio, que ha andado en sus ordenanzas, que ha hecho las cosas como a Dios le agrada. Y entonces Dios se arrepiente, hermano, y le habla a Isaías, y Isaías se devuelve. Y mira, al hombre le dan 15 años más de vida, 15 años más de vida, y es sanado del problema que tiene en el pie, ¿ok? Y se le pone una pasta de higos y eso. Este rey no fue un rey perfecto tampoco. Vinieron por ahí una gente enviados de Babilonia y vino y le mostró todo lo que él tenía. Y entonces Dios le tiene que llamar la atención y le dice, bueno, todo eso que tú le mostraste a esta gente, eso se lo van a llevar a ellos. Y así pasó. Todos esos utensilios, todas esas cosas fueron llevadas por los de Babilonia y en este caso Nabucodonosor. Mire,
Vamos a ver el caso entonces de Ezequías, versículo del 1 al 7. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había dicho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, porque él tenía un problema con los asirios y se rebelaron. Dios estuvo con ellos. ¿Ok? Y lo importante de este rey Ezequías, uno de los reyes muy ejemplares que vemos dentro de los pocos buenos que estuvo Judá, decidió andar de la mano de Dios, hermano, hacer el derecho, la justicia, hacer lo que a Dios le agrada. Y bueno, Dios estaba con él y lo bendecía en todo lo que hacía. Entonces aquí vemos esta tercera generación, ¿ok? Un nieto que a pesar de que tuvo un padre malo, decidió hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Mire, volvemos a Ezequiel capítulo 18 y vamos a leer en este caso el versículo 20. Mire, cada quien es responsable de sus actos. Eso es lo que Dios viene diciendo desde el principio. Incluso ya se está diciendo desde Jeremías, lo viene mencionando. ¿Ok? Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, Dios sigue reafirmando, ¿ok? Que cada quien es responsable de sus actos, que cada quien va a sufrir la consecuencia de lo malo que hizo, pues. Y eso nos debe llamar mucho la atención. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, vemos, ya cuando se le habla a esta generación que va a entrar a la tierra prometida, cuando Moisés está promulgándole la ley al pueblo de Israel, a los niños que salieron de Israel, que son los que van a entrar ahora, les dice que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos van a morir por los padres. ¿Ok? Y vamos a encontrar otro ejemplo. Mira, hay un ejemplo en Segunda de Reyes, vamos a volver a Segunda de Reyes, y vamos a ver el ejemplo de Amasías. ¿Ok? Segunda de Reyes, capítulo 12. Capítulo 14, perdón. Segunda de Reyes, capítulo 14. Sí, vamos a ver parte de eso en el 12. En el capítulo 14, hermanos, vemos al rey Amasías, y al rey Amasías era hijo de Joás. Ok, Joás fue un rey malo. Por lo tanto, unos siervos lo mataron. Ok, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 20. Ahí está cuando matan a Joás. Unos siervos que él tenía. Pero en el Amasías es un hombre que hace la voluntad de Dios y se apega al derecho y a la justicia establecido en la ley. Y mire lo que pasa. Segunda de Reyes 14, 5 al 6. Hablando de Amasías. Y cuando hubo firmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, Joás. ¿Ok? Pero no mató a los hijos de los que dieron muerte, de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Entonces conseguimos este otro ejemplo, ¿ok? Conseguimos este otro ejemplo de Amasías, que mataron a su papá, se fortaleció en su reino y mató a los que mataron a su papá, pero no mató a sus hijos, los dejó quietos, conforme a la ley de Moisés. ¿Por qué Amasías hace esto?
porque anda conforme al derecho y la justicia, guardando los estatutos y los mandamientos que Dios había establecido. Que siendo otro los mata también, a toda la familia. Como se ven muchos ejemplos en la Biblia, sobre todo en los reyes, que se acababa con la dinastía completa. Pero este hombre era justo y hacía la voluntad de Dios. A pesar de que le hicieron eso, él guardó la vida de los hijos, de los siervos que mataron a su padre. Muy bien, ya para ir terminando, hermanos, ¿qué se quiere mostrar con esto? ¿Sabe? Que Dios es justo. Más adelante, desde el versículo 21 al versículo 29, ¿ok? Vemos prácticamente la misma idea de estos versículos que venimos leyendo del 18, los primeros. Incluso el pueblo sigue rebelde, como que preguntando que, bueno, ¿por qué va a seguir esto? ¿Por qué tenemos que seguir pasando por culpa de nuestros padres? ¿O por qué los hijos no sufren por los padres? Y entonces hay una especie como que una contienda con Dios ahí, ¿no? Pero en el versículo 30 al 32, mire lo que Dios dice. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Escuchad de vosotros todas vuestras transgresiones, echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Entonces, hermanos, aquí esto muestra lo justo que es Dios, ¿ok? ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Mire, Dios quiere que nos convirtamos, ¿ok? Esa palabra convertir es volver al punto de partida, es regresar por un camino antes andado. O sea, que Dios lo que quiere es que dejemos de hacer lo malo y empecemos a hacer el bien que hacíamos. En este caso, los israelitas deberían hacer eso, ¿ok? Los israelitas deberían guardar entonces el derecho, la justicia y cumplir las ordenanzas y mandamientos que Dios había hecho. Mire, cuando hablamos de la ley, y que siempre usted ve en la Biblia que se leyó la ley, no es que se leen los 5 libros de la Biblia o de la Torá, ¿ok? O lo del Pentateuco. Solamente son capítulo 20 de Éxodo al 23. En el 20 tiene los 10 mandamientos y 21, 22 y 23 tiene las ordenanzas. Y eso se repite en Éxodo, eso se repite en Levítico, eso se repite en Números, eso se repite en Deuteronomio. Y cada vez que usted vea eso lo va a encontrar. Cada vez que usted vea en la Biblia que se leyó la ley, eso fue lo que se leyó. Porque ahí está lo que todo hombre, en este caso los israelitas, necesitaba para hacer la voluntad de Dios, para guardar la justicia y el derecho y los estatutos. Entonces, ¿qué más quiere Dios de nosotros, hermano? Dice que nos apartemos de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. ¿Ok? Mire, nosotros debemos reflexionar cuál es mi conducta, cuál es mi proceder, cuál es mi comportamiento, cómo me estoy yo manejando como cristiano dentro y fuera de la congregación. ¿Sabe? Yo creo que es un momento y la idea de hablar de esos 4 estudios que hicimos sobre el pecado y esto, es que usted y yo recapacitemos, hagamos una autoevaluación. ¿Sabe? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Hermanos, no somos perfectos, pero vamos a examinarnos, porque pudiéramos estar cometiendo pecado, estamos recibiendo consecuencias por ese pecado y no nos estamos dando cuenta. Entonces de repente le estamos echando la culpa a otro, cuando resulta que todo lo que me está pasando es por mi propia culpa, por mi propio pecado. Entonces Dios quiere que nos apartemos de nuestro pecado. Y para eso, hermano, hay que reflexionar. Mire, lo comentábamos en otra oportunidad. Hay que leer la Biblia, hermano. Si usted no lee la Biblia, hermano, usted no va a poder cambiar, hermano. Usted no va a poder identificar qué es lo malo. No se va a dar cuenta, hermano. El cristiano que no lee la Biblia no identifica el problema que pueda haber en su vida por cuenta del pecado. Por eso es necesario. Mire, otra cosa que Dios manda, mire, que nos hagamos un corazón y un espíritu nuevo. ¿Sabe algo? La única forma que usted pueda hacer un corazón y espíritu nuevo es leyendo la Biblia.
es conociendo el derecho y la justicia de Dios, es entendiendo sus mandamientos y poniéndolos en práctica. Era lo que pasaba con el primer padre. El primer padre no hizo todas esas abominaciones malas. El hijo hizo todas las abominaciones malas y el otro hijo no hizo lo malo que hizo su padre. De eso es lo que se trata. Pero si tú no lees la Biblia, tú nunca te vas a dar cuenta de eso. Por eso animamos y exhortamos a la lectura de la palabra de Dios, para que tú puedas hacer conforme al derecho y la justicia y puedas guardar sus mandamientos. Y entonces cuando te pase algo, no le vayas a echar la culpa a nadie. No, se fue por culpa de X persona. No, lo que te pasó es por tu culpa. Y podamos entender eso. Dios quiere de nosotros un corazón y un espíritu nuevo. ¿Ok? Dios no quiere la muerte del que muere. Dios nos llama a que nos convirtamos y que vivamos. O sea, nos llama al arrepentimiento. Hermanos, ya para concluir, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Todos, hermanos, vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estábamos en este mundo, mientras estábamos en este cuerpo. Sea bueno o sea malo, le vamos a rendir cuenta a Dios. Por eso es importante que entendamos eso. Y bueno, por último, mire, entendamos esto, que es lo que Dios quiere enseñarle a los israelitas, que es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. ¿Sabe? Mi pecado me trae consecuencias. Yo soy responsable de mis actos. Lo que a mí me esté pasando, lo que yo esté sufriendo, no es culpa de nadie, solamente es culpa mía. ¿Ok? El alma que pecare, esa morirá. Dios ya hizo su parte. En este sentido, Dios ha dado también las herramientas, los medios para que nos podamos reconciliar con Él. ¿Ok? Entonces ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Ya Jesús murió, ya tenemos el Evangelio, ya tenemos la obediencia para el Evangelio a través del bautismo y estamos simplemente llamados al arrepentimiento, a que nos convirtamos de corazón, ¿ok? Que obedezcamos el Evangelio, que nos bauticemos para el perdón de nuestros pecados. Y entonces así Dios pueda quitar esa iniquidad de en medio de nosotros. Y que cuando vayamos nosotros a rendirle cuenta a Dios, bueno, estamos bien, porque guardamos sus derechos, su justicia, sus mandamientos y sus preceptos. ¿Ok? Entonces, bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Será hasta otra oportunidad. Amén.